Comencemos entonces. El ciclo celular es una especie de reloj biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas, y consta de dos etapas. La interfase es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en 4 fases, de las cuales te voy a hablar a continuación. La interfase se divide en G1, S y G2, y la fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1. Aquí la célula está recién formada. Chicos, yo estoy grabando la clase. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer y de todas las fases esta es la más larga. Si ponemos un ejemplo que el ciclo celular dura 24 horas, la fase G1 duraría aproximadamente 11 horas. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse, formando a los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M o mitosis es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Y para que esto se lleve a cabo, debe de ocurrir una serie de acontecimientos, los cuales te explicaré en el siguiente video, el cual aparecerá en la pantalla final del video, o en la caja de información te dejaré el link que te llevará a verlo. Cabe señalar que el ejemplo que tomé de la duración de 24 horas del ciclo celular no siempre es el mismo para todas las células. El ciclo de las células de la piel y de las uñas tienen distinta duración y también varía de un ser vivo a otro. Como puede durar más de 24 horas, también se puede llevar a cabo en cuestión de minutos. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, Ok, ¿quién me puede decir algo del video? ¿De qué se trataba el video? De las fases de la célula. Todas las células crecen y siguen un ciclo de crecimiento y de reproducción. Excelente. ¿Qué pasa si ese ciclo se altera? En el ciclo normal se forma otra célula y se forma otra, y se forma otra. ¿Qué pasa si eso se altera? ¿Qué creen ustedes? Y que pasa algo malo, profe, una enfermedad o Ajá, algo así. ajá. Ok, vamos bien, excelente. Eso pasa. El ciclo me forma nuevas células, ¿ok? Cuando el ciclo se altera, algo pasa, algo malo pasa. Perfecto. Entonces, el ciclo celular se refiere a la reproducción celular, a la forma en que se generan nuevas células, ¿ok? El mensaje genético que está en el ADN se transmite de una célula a otra por medio del proceso de reproducción celular, ¿ok? Siempre, y por eso cuando nos bañamos, nos removemos no solamente polvo de la piel, sino que también, o cuando vamos a la playa, lo vemos más cuando vamos a la playa y nos exponemos al sol, agarramos un bonito color, pero a los días empezamos a pelarnos, o sea, esa piel vieja empieza a salir de nuestra superficie y se genera piel nueva, ¿ok? Eso es, ahí se evidencia el proceso de reproducción de la célula. Igual lo que decía el video de las uñas, ¿verdad? Cuando también nos cortamos o nos raspamos, cuando nos caemos, se forma una capa, una concha gruesa que al cabo de cierto tiempo se quita y vemos cómo nos queda piel nueva, la regeneración de tejidos.
Las cicatrices también, no sé si alguno de ustedes lo han operado de algo. Donde hacen la sutura, ahí queda la cicatriz. Pero en fin, el ciclo celular es un proceso mediante el cual las células son capaces de reproducirse, ¿ok? Y hay una fase muy grande que es G1, S y G2. Estas tres combinadas se llaman interfase. Es la fase más larga del ciclo. Y una más corta que se llama mitosis y tiene sus propias fases también. La interfase está formada por G1, S y G2. En G1 la célula aumenta, ¿ok? Está produciendo enzimas, está produciendo proteína, ahí preparándose. Entra a S. S significa síntesis de ADN, producción de ADN. Ya tienen las proteínas necesarias, ya empieza a formarse ADN, a producirse ADN. G2, la célula ya se prepara para la división. G1 produce enzimas, hay actividad enzimática, las enzimas son proteínas, que luego dan fase a la producción de ADN, ¿ok? Que es la fase S. Ay, sí, pecado. Por ahí dicen que si las costras uno le da y le da y le da hasta que se las saca. Y todo lo que la naturaleza pasa para regenerarlos el tejido y uno malagradecido se lo arranca de un solo. Sí, es verdad. Nosotros somos bien malagradecidos con nuestras células. Buen comentario. S, ADN, siempre. En esa fase de S se está produciendo ADN. Primero enzimas, ADN, G1, S. G2, la célula se prepara para la división. Y la división es M, en este caso mitosis. A partir de una célula se generan dos idénticas a la que le dio origen, a la célula madre. La célula madre origina dos células hijas en cada proceso de mitosis. Y la mitosis tiene sus propias fases, ¿ok? Entonces, G1, G viene del inglés gap, que significa intervalo. O sea, G1 sería fase 1. S, síntesis. G2, fase 2. ¿Ok? En G1, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿quién me recuerda qué pasa? Se producen enzimas. Hay actividad enzimática. Las enzimas son proteínas. S. Se genera el ADN. ADN, ¿ok? G2, la célula se prepara para la división. Se prepara, antes de eso, se prepara para la división. Vamos a copiar. Se prepara para la división. Por eso la interfaz es más larga, porque tiene que generar todas las sustancias que necesita la célula antes de empezar a dividirse. La interfase, que está compuesta por G1, S y G2, es la etapa más larga del ciclo celular. Mitosis. Se produce entre muchas cosas para regenerar tejido. Y así como le pasa a nuestra piel, que es algo que podemos ver porque está fuera de nuestro cuerpo, imagínense todo lo que pasa con nuestros órganos, porque nuestros órganos también se están reproduciendo. Cuando éramos más jóvenes, nuestros órganos, nuestros tejidos estaban inmaduros. En la medida que hemos estado creciendo, nuestros tejidos, nuestros órganos están también más maduros. Por eso se dice que el embarazo en adolescentes es de alto riesgo, porque las estructuras del sistema reproductor no están completamente maduras como para albergar un embrión que después se va a convertir en feto. ¿Ok? Igual pasa ya a ciertas edades, por encima de los 35 años, ya ahí está como que más que requete pasado de maduro nuestro cuerpo y más bien las células que podemos producir pueden tener algunas alteraciones porque ya empieza el proceso de envejecimiento. Nuestro cuerpo va así, creciendo, 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 ahí está en producción, pero a toda máquina, ¿verdad? Y llega un proceso así como que se estanca un poco, se baja el crecimiento, la formación de nuevas células y empieza el envejecimiento. Y ahí no salen canas, no salen arrugas, porque ya nuestras células no tienen la misma agilidad, ¿ok?
¿ok? Por eso de jóvenes es importante cuidar la alimentación, cuidar los hábitos de salud. Entonces, ¿para qué nos sirve la meiosis? ¿Por qué es importante este proceso de las células? Porque las células hijas contienen la misma información genética de las células madre, ¿ok? Si todo está bien. Algunos seres unicelulares se reproducen de manera sexual, o sea, acuérdense que nosotros somos seres sexuales y sexuados. Nuestros óvulos necesitan un espermatozoide para formar un nuevo ser. Hay células que solitas, por mitosis, por otros procesos, división binaria, pero de ella se generan dos. No necesitan fusión de gametos. Eso se llama reproducción asexual. Un solo individuo se reproduce por sí mismo, por diferentes procesos, entre esos mitosis. Gracias a la mitosis reparamos los tejidos cuando tenemos heridas, cicatrices, y obviamente los caracteres hereditarios se transmiten de un individuo a otro, de una generación a otro. La mitosis tiene 4 etapas. Pro, me, a, te. Es una regla mnemotécnica, ¿ok? Pro, me, a, te. ¿Qué significa pro? Profase, es la primera. ¿Ok? Ahí los cromosomas se condensan, el nucleolo desaparece, ¿ok? Empieza como, sí, el nucleolo desaparece, los cromosomas se condensan, eso sería la parte clave. El nucleolo desaparece. Y se rompe la envoltura, se rompe la membrana nuclear, ¿ok? Se rompe la membrana nuclear. ¿Ok? Metafase. Y ahí los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Aquí la palabra clave de la mitosis, de la metafase, es el ecuador, en el plano ecuatorial. Ya lo vamos a ver en forma de dibujo. La única que siempre he visto en los exámenes que trae el dibujo es la telofase, que es la última. Las demás salen con palabras clave. Entonces, lo primero se rompe la membrana celular, la membrana nuclear. Después, los cromosomas se alinean en el ecuador. Parezco así como el idioma lesco, ¿verdad? Haciendo gestos y todo. Anafase, ahí se van a los polos. ¿Ok? Los cromosomas se dividen, se separan y se van hacia los polos. ¿Qué son los polos? Los extremos. En el ecuador así, alineaditas. Y hacia los polos, unas para arriba y otras para abajo. O sea, unas para un extremo, otras para un extremo. Palabra clave de la anafase, polos. Y la telofase ya comienza el proceso de citocinesis. Ya aparecen, se pueden ver cómo se originan las dos células hijas, ¿ok? ¿Qué pasa en la telofase? Lo contrario de la profase. ¿Okay? Si allá se rompe la membrana nuclear, aquí ya se restituye la membrana nuclear porque va a dar origen a las dos nuevas células. Y el proceso de citocinosis es la generación de dos células. Vean acá, los cromosomas empiezan su actividad, se divide y se forman las dos células hijas. Vean acá, aquí las vemos con dibujo. Aquí está como la explicación breve y el dibujo para que más o menos asociemos lo que está pasando en ese momento. ¿Okay? La interfase sabemos que es el proceso previo, ¿verdad? La profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible porque se rompe. La membrana nuclear no es visible porque se rompe. Ya esto es mitosis como tal, a partir de aquí de la profase. Vean que acá hay como segmentos cortos, indicando que la membrana nuclear se está rompiendo. ¿Ven los segmentos cortos? Se está rompiendo la membrana nuclear. Los cromosomas están adentro. ¿Lo ven? ¿Ven los segmentos cortos? Esos segmentos cortos me tratan de indicar que la membrana nuclear se está rompiendo. Metafase, vean cómo están alineaditos los cromosomas.
Puede ser así o le podemos dar la vuelta a 90 grados y me quedan los cromosomas así. Por ejemplo, ¿ok? Y voy a dibujar aquí la célula. Y aquí es un polo y aquí es otro polo. O están alineados, o sea, pero están alineados. Vean que están alineados. Y a eso se le llama, a ese centro se le llama ecuador. ¿Ok? Ecuador, ecuatorial, eso es metafase. Acuérdense de la regla mnemotécnica, promeate. Anafase, ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos en la figura? Es cuando van hacia los polos. Ajá, aquí dice hacia los polos. Vean que se van alejando para acercarse hacia un extremo y hacia el otro extremo. Ahí está, arriba están en forma de X, como cromosomas como tales, y ahí son las cromátidas. ¿Ok? Un cromosoma está formado por 2 cromátidas. Y esa cinturita que tiene ahí se llama centrómero. Entonces ya se dividen y por eso es que ustedes ven aquí como una V para un lado y otra V para otro lado. Las V son las cromátidas, como las 2 tijeritas que forman el cromosoma. Entonces, hacia los polos, anafase. En el ecuador, metafase. La membrana nuclear se empieza a romper, profase. Y telofase, ¿qué estamos viendo? Vean acá cómo se va restituyendo la membrana nuclear. Vean que los segmentos son más grandes, ¿verdad? Hay espacios más pequeños. La membrana nuclear se está volviendo a formar, ya no está rota, se está formando y vemos las dos, como las dos especies se van separando para generar 2 células hijas en lo que se conoce con el proceso de citocinesis. Cito significa siempre célula, cinesis, origen, génesis, formación. Formación de células, que ya es el proceso como tal de la división celular. Acá volvemos a verlo. Bueno, aquí está rompiéndose la membrana, vean. Aquí también, de aquí se rompe más. Aquí se están produciendo las sustancias. Entonces, eso es G1, SG2. Aquí ya se está rompiendo la membrana. Los cromosomas se están alineando en el ecuador. Aquí se están separando hacia los polos. Y aquí ya se están formando las 2 células antes del proceso de citocinesis. ¿Ok? Y aquí yo les puse las palabras claves ecuador, polos. ¿Y qué es lo malo que pasa cuando se altera el ciclo celular? Uy, ¿qué pasó? Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Ok, es que a mí se me abrió una ventana de repente. ¿Qué pasa entonces cuando se altera el ciclo celular? ¿Qué palabra dice ahí en la pantalla? ¿Qué pasa? Cáncer. Cáncer. ¿Ok? Algunos tipos de cáncer se forman por tumores. ¿Y esos tumores qué significan? Se altera el crecimiento, se altera la división celular, empiezan a crecer aceleradamente sin ningún orden, porque eso pasa, como decía el video, cada cierto tiempo, ¿verdad? Y ahí se vuelve el sistema aleatorio, loco, crecen, crecen, crecen desmedidamente y aparece en algunos casos un tumor, que es lo que detectan para algunos tipos de cáncer. Esos tumores se les llaman neoplasias. Son formaciones de células nuevas. ¿Qué pasa a veces? ¿Por qué se necesita la biopsia? Porque a veces crecen anormalmente nuestras células, forman tumores y son benignos. ¿Ok? No son células que traen ya un problema que pueda causar cáncer. A veces al tumor se le hace la biopsia y resulta maligno. En ese caso hay presencia de cáncer. ¿Ok? Entonces, cuando hay crecimiento se forman tumores. En algunos casos, esos tumores se caracterizan por generar ciertos tipos de cáncer. Porque hay otros tipos de cáncer que no forman tumores, como la leucemia, por ejemplo. ¿Ok? No todos los tumores son cancerosos, los tumores pueden ser benignos o malignos, por eso se hace la biopsia. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces
Estas situaciones obviamente nadie las quiere, nadie las desea, nadie las está esperando, pero son cosas que pasan, forman parte de nuestra vida. Lamentablemente, no sé, últimamente hay mucha incidencia en cáncer, o sea, lo vemos, es como más cotidiano ahorita el cáncer, lamentablemente, pero hay gente que se asusta. Me tienen que hacer una biopsia. Bueno, ya usted sabe que si le hacen una biopsia tiene dos posibilidades, o es benigno o es maligno. Pero hay gente que de una vez se desespera, llora, reparte la herencia. O sea, calma, calma, ¿verdad? Lo importante es siempre mantener la calma. ¿Qué es difícil, profe, porque no le está pasando a usted? Bueno, es difícil. Todos hemos pasado por momentos en los que eh, estamos así como al borde de, a mí me hicieron, o sea, hace años, yo tenía un lunar aquí, me picaba, me empezó a picar, o sea, siempre tenía lunar, pero me empezó a picar, obvio me asusté, porque no es normal, pero dije, calma, ¿verdad? Calma. En ese momento, tengo un gran amigo médico que en ese momento también vivía en Venezuela, yo estaba viviendo en Venezuela todavía, y le digo, me está picando. Eh, Me extrajo el lunar y le hizo biopsia, ¿ok? Obvio también me asusté cuando me dijo la palabra biopsia, pero tienen que hacer el estudio de las células que están allí. Afortunadamente, pues todo salió bien, es benigno, aquí estoy yo, ¿verdad? Si hubiese sido maligno, bueno, hay que ocuparse también del asunto, así de fácil. O sea, Profe, una así- pregunta. ajá, Este, digamos, ¿cuál es la diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno? Yo sé que, con, digamos, con el benigno puedes vivir, también te los pueden extraer, o sea, no te está causando nada. El maligno, obviamente, ¿qué pasa con el cáncer? Te va a deteriorar. Las células cancerosas se alimentan de células sanas para crecer. El cáncer se va expandiendo y cuando ya está todo expandido, el proceso se llama metástasis o la etapa en la que está se llama metástasis. Entonces, cuando tienes solo células malignas en el cuerpo, ¿qué puede pasar? y la cáncer aún. Sí, pero si todo tu cuerpo está lleno de células malignas, o sea, si Ah, crece dice, y se llega el crece, cáncer por todo lado. entonces ya tenemos pocas probabilidades de vida. Profe, y también, digamos, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, entre esas células que tienen cáncer y las que no tienen cáncer, por así decirlo? No sé si me di a entender bien. Sí, 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 no realizan de la misma manera las funciones. Como te digo, esas células que tienen información alterada se comen a las que tienen información correcta. Entonces te vas quedando cada vez con menos células sanas. Yo tengo una pregunta, Ujú. tal vez es una pregunta que mucha gente se hace o los que han perdido algún familiar por la enfermedad cáncer, ¿verdad? Y hay muchos tipos de cáncer, eso estamos claros. Si tanto se ha estudiado la célula por años, y yo sé que la quimio, y hay gente que sale del cáncer, y hay gente que no, vamos a ver, y tal vez mi idea es un poco absurda, pero no hay una cura generalizada, una cura que realmente digan, está atacando estas células, vamos ahí y se puede curar, porque hay cáncer que, digamos, se curan por un momento y luego vuelven a dar, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, el problema persiste, sí. Es que hay muchos factores también que ocasionan cáncer, ¿ok? Si nosotros fumamos, tomamos, o sea, introducimos toxinas a nuestro cuerpo, estamos aumentando la probabilidad de alterar nuestro ciclo celular. Puede ser también por factores genéticos, ¿ok? Que venga en el ADN y en algún momento de nuestra vida, pues, se desate la enfermedad. También depende del tipo de cáncer, o sea, si el tumor está encapsulado, o sea, está cerradito, si está abierto, no lo puedes atacar igual. También depende de la zona del cuerpo donde lo tengas. Lamentablemente, hasta ahora bueno, lo que se tiene es radioterapia y quimioterapia. Cuando es radioterapia es radiación que cae en la zona y ataca donde caiga la radiación. Células buenas, células malas, por eso es que a la gente se le cae el pelo, le dan náusea. Igual la quimioterapia es un cóctel que invade todo tu cuerpo, lo bueno y lo malo. La idea es que afronte lo malo, pero también se arrastra con lo bueno.
Actualmente se están desarrollando estudios a nivel de nanotecnología, pero no hay nada todavía concreto. Acuérdense que siempre cuando surge algo es carísimo. Acuérdense que cuando salieron las primeras pruebas de COVID de PCR eran carísimas, ¿verdad? Carísimas. Y cuando ya se masifica, entonces baja el precio. De todo al principio, sobre todo en salud, al principio, cuando es así como el top, el nuevo descubrimiento, es súper costoso y entonces hay que esperar un cierto tiempo que ya se masifique su uso para que bajen los costos. Mientras eso ocurra, todavía se sigue recurriendo a la radioterapia y a la quimioterapia. Pero depende, cuando el tumor está encapsulado es uno de los mejores casos. En cuanto a análisis químicos, o sea, sanguíneos, se diagnostican 4 etapas de cáncer, C1, C2, C3 y C4. Cuando a la persona le diagnostican C3 y C4, un milagro, sobre todo C4 porque ya es la etapa terminal. Hay gente que se salva, ¿sí? Esos son casos de fe, definitivamente. Yo ahí no, porque pasa. Mi mamá hace muchos años tuvo una hemorragia, pero toda la sangre se le quedó en el estómago y la hemoglobina le llegó a 2.3. Si ella en ese momento era de madrugada, no dice, llévenme para el hospital porque me siento muy mal, como decían los médicos, ella no hubiese amanecido, o sea, no hubiese llegado a la mañana, ¿ok? Entonces, por eso digo, la medicina es la ciencia, procuran dar conocimientos para aplicarlos, pero muchas veces es suerte, es fe, es misericordia de Dios, porque a veces hay gente que tiene todo para superar el cáncer y no lo supera. O sea, es bastante compleja la situación. Sí, hay conocimientos que son como estándar, pero también todo depende de la persona y del órgano que ataque. Cuando el cáncer es de páncreas o de hígado, son órganos muy delicados. Cualquier... a mi suegra le destaparon uno de los conductos y eso le regó todo el cáncer. Como hay gente que se salva, ¿me entiendes? Es así como muy relativo. Y gracias, Sí, profe, por la sí, explicación. también hay factores hereditarios, también los hay. Ujú. Lamentablemente eso nos trajeron los españoles, diabetes, hipertensión, entonces, y de paso esas condiciones, si somos hipertensos, si somos diabéticos, obviamente estamos más propensos, perdón, a que nuestro cuerpo ¿cómo le digo? Trabaje de más, porque tenemos esa condición. Y ese trabajo de más puede hacer que nuestras células alteren su ciclo. Son factores también que traemos. Por ahí alguien levantó la mano, pero ya la bajó, no sé. Sí, sí, profe, tenía una pregunta. Adelante. Vea, ¿se puede decir que el cáncer es producto de que la célula pierde su capacidad de parar la reproducción celular? ¿Se puede decir? O Es que, no? ajá, bueno, voy. Eso no se lo van a preguntar en el examen. Lo que usted tiene que saber es cuando se altera el ciclo, es cáncer. Pero voy otra vez a la imagen del ciclo celular. Aquí hay proteínas, ¿verdad? Yo les dije, la G1 es enzimática, se producen proteínas. Aquí es ADN y acá ya la célula se prepara para la división. Como en cada límite, por así decirlo, en cada límite hay como unas sustancias que son unos indicadores. Llamémoslos semáforos para no llamarlos tráfico, ¿verdad? Y hay una alerta. Si la luz está verde, el proceso sigue, normal. Si la luz está verde, el proceso sigue y la célula se reproduce sin ningún problema. Pero si falta esa sustancia química con proteínas, entonces ahí hay alteraciones en alguna de las etapas del ciclo celular y es cuando comienza la posible formación de tumores que pueden ser malignos o benignos. Nuestro cuerpo humano es tan, yo no diría perfecto, pero está químicamente diseñado para también emitir señales de alarma. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces estamos tan pendientes de muchas cosas que no nos damos cuenta de las alarmas. Por ejemplo, yo no sé si yo les comenté, creo que sí.
tengo un amigo, mi compadre, padrino de mi hijo, él siempre tosía. Él estaba hablando contigo y como él era una persona sana, no fumaba, comía bien, hacía ejercicio, o sea, tenía su trabajo, ¿qué te vas a imaginar tú que esa tos por muchos años, luego, esa era un signo? El cáncer, cuando te lo diagnostican, no es porque tienes un día o una semana con el tumor. Eso lleva un proceso de formación de años, que cuando ya se diagnostica, pues ya está ahí. Lamentablemente nosotros no tenemos una visión de microscópica para ver cómo están nuestras células, si están creciendo bien, pero nuestro cuerpo nos da señales. Lo que pasa es que nosotros no atendemos a las señales. Esa tos se convirtió en un Hodgkin y él murió. O sea, uno decía, ah, era la tos. Ya cuando ya yo supe que él murió y que era el pulmón y todo eso, yo dije, ah, era la tos. Pero nadie le prestó atención a la tos. O sea, si alguien le hubiese dicho, ¿por qué no te chequeas esa tos? Es raro, siempre cargas esa tos. Pero nadie se lo dijo. Y ya cuando le diagnosticaron era bastante tarde. Bastante tarde. A mí cuando hay gente, y yo, perdón, yo ahí suelo ser quizás un poco mala o caigo mal. Cuando a mí la gente me dice, ¿sabes que fulanito tiene cáncer? Y yo, bueno, ¿en qué etapa le diagnosticaron el cáncer? Ah, C1, C2. Ah, bueno, ok, tiene esperanza de vida. Dependiendo de la edad y otros factores, ¿verdad? Hace unos meses un amigo me dice que una madrina tiene cáncer. Yo, ¿en qué etapa le diagnosticaron? No me acuerdo si era C3 o C4, pero era una de esas dos. Yo, bueno, las probabilidades son muy bajas. Perdón, pero te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque eso implica prepararse para varias cosas. A nadie le gusta, pero para morirse lo que se necesita es estar vivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si también se los comenté con mucho gusto. Perdón si en algún momento no trato de ofender, pero, o sea, yo soy como, si era porque soy de ciencia, pues yo soy como muy objetiva con estas cosas. Eh, no sé si les conté, creo que sí. Mi mamá ingresa al hospital y yo tengo una amiga microbióloga, me mandan las fotos de los análisis, del resultado de los análisis de sangre, se lo envío a ella y me dice, hay compromiso renal. En lo que me dice eso, yo digo, bueno, o sea, la cosa va para atrás, no para adelante. Sale del hospital mi mamá y yo digo, bueno, requiere cuidados más, más delicados porque hay que estar pendiente de que no se vuelva a desestabilizar sus electrolitos. En efecto, se volvieron a desestabilizar sus electrolitos. En este caso, la bomba sodio-potasio empezó a afectar las arterias coronarias, que son las que pegan con el corazón. Y yo empecé a pedir misericordia. Señor, o sea, ten misericordia de mi mamá, porque, bueno, esa segunda vez que la internaron en el hospital, pues ya salió, pero para el cementerio. Entonces, yo estaba aquí, mi mamá en Venezuela. Lloré, sí, lloré, claro, es mi mamá. Pero uno, o sea, yo traté de hacer lo más realista posible dentro de todo, o sea, no podía ir para allá, ahora mandar dinero para que la atendieran o estar, o sea, y no es que uno sea mala persona, ni que uno sea despiadado o inhumano o que no tenga sentimientos, pero sí uno sabe que cuando se muere un familiar cercano, pues tiene que tomar cartas para lo del servicio funerario y todo aquello, ¿verdad? Entonces, alguien por lo menos tiene que guardar cierta calma para hacer todos esos procesos. Y lo que venga después, porque por lo menos según las leyes de allá, hay que hacer una declaración de sus bienes y decir, bueno, aquí estamos nosotras, sus hijas, que le damos esos bienes. Entonces, todo eso lleva, y sí he llorado en el proceso, pero hay que también como que conservar la calma y tratar de siempre hay alguien que tiene que salir adelante y resolver esa situación. Por eso quizás yo soy así, pues, porque me ha tocado la vez esa que la hemoglobina le bajó a 2,3. Yo soy la menor, mi hermana tenía en ese momento 19 años, yo tenía 14.
Entonces ella lloraba y lloraba y lloraba y yo, pero el doctor está diciendo que está evolucionando bien, no llores, le decía yo. Entonces, eso pasa cuando hay una crisis de salud, la gente se deja llevar por la emoción y no se encarga de ayudar al paciente, que es el que realmente está padeciendo toda la cosa, ¿verdad? Entonces, y muchas veces la recuperación de un paciente es más como la fortaleza que uno les dé, el ánimo y todo aquello. Ajá, entonces yo digo, bueno, ¿por qué estoy en mitosis otra vez? Porque subí para mostrarles como los semáforos que hay en cada una de las etapas. Y cuando la cosa empieza a salir mal, empiezan a crecer los tumores, ¿ok? Vean, son mutaciones y se forman los tumores. Uy, sí me queda chance. Dice así, lea las siguientes funciones correspondientes a una fase del ciclo celular. Producir células para crecimiento, sustituir tejidos desgastados, cicatrizar las lesiones. Las funciones anteriores corresponden a la fase denominada G1, si no me equivoco. Acuérdense que ya eso es mitosis. Acuérdense que S es ADN. En el texto no dice nada de ADN. G1, actividad enzimática o producción de enzimas o producción de proteínas. En el texto no dice nada de eso. G2 es la célula se prepara para la división celular. Si no aparece nada de eso, es mitosis. Y de hecho es mitosis. Nosotros nos regeneramos la piel y todo eso gracias a la mitosis. Conjunto de sucesos que acontecen desde que una célula inicia su existencia, luego crece hasta alcanzar su tamaño característico debido a la absorción y síntesis de sustancias, duplica su material nuclear y se efectúa nuevamente una división celular. ¿Cómo se llama todo ese proceso? Ciclo celular. Ciclo celular, correcto. Aquí vemos, siempre vean dónde está el 1, después obviamente le sigue el 2, 3 y 4. 1, G1. 2, vean, no, falso. No se guíen por los números, guíense por la información. Proteínas y aumento del tamaño celular, eso es G1. G1. Copias de la información genética, esa es otra forma de decir ADN, esto es S. La que sigue es G2 y esta va a ser mitosis. ¿Ok? Ya ordenamos el ciclo allí. Dice, ay, vamos a bajarlo un poquito porque... Considerando la representación anterior, ¿cuál opción se refiere a la etapa señalada con el número 1? ¿Cuál es 1? La que dice copias de la información genética. S, ajá. Información genética, S, ADN. Aquí está. Eso no... ¿Ok? Excelente. ¿Vieron que es más escandalosa la pregunta, el dibujo y todo? Si usted tiene clara la información y las palabras clave, las ordena y responde. ¿Ok? Respire y cálmese. Cuando ocurren descontroles en el ciclo celular, las células pueden entrar en desórdenes de división, ocasionando lo que se denomina Cáncer. alteración del ciclo celular, cáncer. ¿Cuáles números señalan? Aquí estoy leyendo la pregunta. Cuando hay una pregunta abajo, yo siempre me voy para ya leer como con esta y seleccionar con propósito. ¿Cuáles son los números que señalan los factores que aumentan el riesgo de sufrir cáncer? ¿Consumir alcohol y tabaco? Sí. ¿Alimentos con alto contenido de fibra? No. No. ¿Consumo de comida frita y exceso de grasa en los alimentos? Sí. Todo lo que no podemos hacer, ¿verdad? Lo que no deberíamos hacer. ¿Presencia de antioxidantes en las frutas y las verduras que se consumen?
De hecho, los antioxidantes frenan el proceso de cáncer. No cuando ya está avanzado, pero si usted consume comida con antioxidantes, porque en cáncer las reacciones químicas son vía radical libre, o sea, ese radical libre es una partícula que va a quedar suelta así como el demonio de Tasmania por todos lados, y es lo que ocasiona la producción del tumor. Entonces los antioxidantes lo atrapan. Alto, quédate quieto. Pero uno no hace caso. No, 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 la Coca-Cola no tiene antioxidantes. Qué Antioxidantes, lástima, pues. antioxidantes el pepino, por ejemplo. Vegetales y verduras, frutas, tienen antioxidantes. Aquí no venden ese medicamento, pero es muy bueno, se llama Oxynorm y trae antioxidantes. También hay otros antioxidantes que podemos consumir también, comprarlos en una farmacia, como comprar vitaminas, antioxidantes también de vez en bueno, también de vez en cuando. El té verde, sí. La naranja, sí. La vitamina C, sí. Pero recuerden que todo en exceso también hace daño. Entonces hay que balancear la cosa allí. Entonces, los que aumentan el riesgo de sufrir cáncer son el 1 y el 3. Eso no quiere decir que usted fue a una fiesta y se tomó una cerveza, ya me va a dar cáncer. No. Entonces, recuerden lo que yo les dije, el cáncer es un proceso que lleva años de gestación. Hasta que cuando ya lo diagnostican, bueno, todavía puede ser a tiempo o no. Entonces, vámonos acá a la pregunta 6 de la práctica que te... Dígame. ¿Iba a decir algo? No, es que vi que escuché un ruido. Creo que puse las mismas de... Sí, las mismas que tenemos aquí en la práctica fue las que puse en la otra. Correcto, estas son. Si quieren las volvemos a revisar para que vean que son las mismas. Dice, vean que es el mismo dibujo y todo. Producir células para el crecimiento, sustituir tejidos desgastados, cicatrizar las lesiones, eso es mitosis. Correcto, gracias. Me respondieron en el chat la A. Vean que son las mismas, ¿ok? Aquí dice información genética. Escribo S porque eso es ADN. Antes de la S tengo G1. Después de la S tengo G2. Y la que me queda después de G2 es mitosis. Entonces, correcto la C. Sucesos que acontecen desde que una célula inicia su existencia y crece, eso es el ciclo celular. Profe, solo falta la otra práctica donde viene el crucigrama. Esa la hicimos la semana pasada. Fuimos viendo los sistemas y respondiendo las preguntas y les dije ya que el crucigrama lo hicieran como cuando tuvieran un tiempo para, sobre todo, porque ese tipo de juegos, crucigramas, sopas de letra, ayudan mucho a concentrarse, ¿ok? A practicar el proceso de atención, concentración. O sea, les sirve como para enfocarse. Eso sigue los puntos y arma la figura. Eso ayuda mucho, rompecabezas, ayuda mucho que uno se concentre. Cuando ocurren descontroles en el ciclo celular, las células pueden entrar en desórdenes de división, ocasionando lo que se denomina cáncer. Sí, son las mismas preguntas. Yo tomé esta y hice una práctica. ¿Y cuáles son los factores que aumentan el riesgo de sufrir cáncer? El consumo de alcohol y tabaco y el consumo de comida frita y exceso de grasa en los alimentos. Pero aquí se me fue esa. No sé si le respondí la pregunta. Bolita. 1 y 3. Ok. Octavo.
Para la próxima clase ocupamos calculadora, porque ya vamos a empezar con la parte de física. ¿Ok? Ok, esta todavía no. Aquí tengo un material, pero esta todavía no. Calculadora científica, profe. No, no les dejan sacar calculadora científica, ya pregunté. Profe, puede ser la misma que se usa en matemáticas, entonces. Sí. Bueno. Ah, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Compartí el sonido, ¿están escuchando sonido? Sí, profe. When the stakes are high at work, Hoy hablaremos de la... Excelente. Con ustedes sí me da chance de arrancar o por lo menos hacer introducción. Ya empezamos con la parte de física, ya biología, en lo que es el examen de ciencia, está listo. Ahora vamos con la parte de física y vamos a hablar de energía. De energía primero vamos a hablar el examen trae conceptos y luego vamos a hacer unos ejercicios. Por eso les digo que para la próxima clase es importante que tengan calculadora. No la del teléfono porque el teléfono no se los van a dejar sacar en el examen. Si de aquí a la semana que viene se le dificulta tener una calculadora, ok, pero trate de conseguir una calculadora para que vaya practicando y conociendo con qué calculadora va a ir usted al examen. Porque si lo deja para última hora y no sabe cómo funciona la calculadora, entonces eso lo puede poner nervioso, ¿verdad? Ay, no sé, le digo por y me suma, qué sé yo, ¿verdad? Pues cada calculadora tiene su... Sí, mi amor, sí es. Pero quiero darles la introducción con un video, de manera que, por lo menos hablemos hoy de la parte teórica de lo que son los tipos y formas de energía. Voy. A nosotros mismos necesitamos energía para movernos, pero ¿de dónde la sacamos? ¡Mira! Hola niños, hoy hablaremos de la energía. Si les digo que llamamos energía a la capacidad de realizar una acción o de producir una transformación, ¿ustedes qué piensan? Que para hacer algo necesito energía, por ejemplo para levantar la mano. Muy bien. Pero, ¿esa energía se puede ver? ¿Dónde está? La energía se encuentra en todas partes, pero solo podemos observar los efectos que produce. Existen diferentes formas de energía. ¿Qué ejemplos se les ocurren? Pues la que estudiamos siempre en la fotosíntesis, la energía solar, que es la que proviene del sol. Muy bien. ¿A quién se le ocurre otro ejemplo? La energía del viento. Muy bien. Esa energía se llama eólica. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de energía? También tenemos la energía química, que es la que almacenan los alimentos y que nosotros obtenemos para vivir. Los combustibles le dan energía a los autos. En el caso de los combustibles se puede transformar en calor y en movimiento. Pero también hay energía en las mareas o la energía atómica. Como ven, hay muchísimos tipos diferentes y el hombre aprendió a transformar algunas en otras para su provecho. ¿Y cada energía se puede transformar en una sola cosa? No, cada tipo de energía se puede transformar en muchas otras cosas si disponemos de la herramienta adecuada. Por ejemplo, la energía eléctrica se puede transformar en lumínica cuando encendemos una lámpara, o en calor cuando encendemos una estufa eléctrica, o en sonora cuando encendemos un aparato de música, y muchas transformaciones más. ¡Profe! ¡La batería se me está acabando! ¡Conécteme urgente! Tranquila, Aulis. Aún tienes energía suficiente para otro video. No entiendo esto de la transformación. ¿La energía está siempre allí? Sí, pero lo importante es tratar de localizar dónde puede haber energía disponible y cómo poder transformarla de la mejor manera posible para usarla en nuestro beneficio.
¿Y por qué dijo que solo podemos observar los efectos que produce? Cuando hay viento, ¿tú puedes ver ese viento? No, no lo veo. ¿Pero cómo te das cuenta que hay viento? Porque las cosas se vuelan, o los árboles se mueven, o me despeino. Ah, ya entiendo. Puedo ver el resultado cuando veo el movimiento, pero no hay la energía que lo mueve. ¿Y cada energía se atrapa de una misma manera? No. Por ejemplo, la luz la podemos obtener de la energía química que hay en la madera de un cerillo, o de la corriente que pasa por una bombilla eléctrica, o de una sustancia que tienen algunos animales, como las luciérnagas. ¿Y de dónde obtienen esa energía? De su alimento. Transforman la energía química de su alimento en muchas otras, entre ellas energía lumínica. Ah, entiendo. Y además, fíjate que tanto el cerillo ardiendo como la electricidad que pasa por una bombilla eléctrica, además de luz, producen calor. Como cuando nos movemos, que también producimos calor, y toda esa energía proviene de la que nos da el alimento. Exacto, de la misma manera que la energía química del combustible de los automóviles genera el movimiento, pero además también calor. Entonces, ¿lo que hace mi tío con sus molinos es transformar energía? Sí, para hacer algún trabajo como los que te contó, aunque no creo que la transforme en energía eléctrica. No, para la electricidad le llegan cables a la estancia, como a nosotros a nuestras casas. Cuando nos fuimos de vacaciones, vimos en unos campos muchos molinos, todos muy juntos y altos. Mi papá me contó que esos se usan para generar electricidad. Por eso es muy importante la energía eólica. ¿Y la electricidad que llega a nuestras casas proviene de esos molinos grandes que me cuentas? No, esos abastecen pequeñas localidades. La electricidad que tenemos en nuestras casas proviene de centrales hidroeléctricas, como las represas, o de centrales atómicas. ¡Qué importantes son las energías renovables! Recuerda bajar la app de Aula 365 y responde en los comentarios. Ya les acabo de compartir también ese video y quiero que vean algo, les voy a compartir este enlace. Voy. Ya como para finalizar, no es obligatorio que lo usen, pero de repente, no sé, quién aquí tenga chiquitos y quizás a los chicos les llama mucho la atención. Es una página de simulaciones que se llama PhET. En este caso me voy directo a la parte de física. Voy a buscar energía. Vamos a ver si puedo apurarme. Energía mecánica, pero no quiero la simulación. Vámonos para atrás. Physics, Motion, Work, Energy and Power. Creo que es esto. Voy a quitar toda esta. Heat, Phantom Light, Electricity. Esta. Energy Forms and Changes. Esta es la primera. Les voy a compartir el enlace al final de la clase. Pero aquí ven. ¿Ves? Aquí sistemas. Ella está aquí, aumento la velocidad en la que ella pedalea, ¿verdad? Y aquí ella está produciendo energía térmica, que es la verde, es química de lo que ella ha comido, tiene energía. Vean que empieza a agotarse, y ella está moviendo todo esto para calentar agua, ¿ok? La azul es eléctrica, se cansó, y por aquí creo que había algo para darle comida, algo así. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Puedo cambiar? ¿Puedo poner un panel solar, por ejemplo? Puedo poner una tetera, le aumento el calor. Entonces ahí va produciendo energía y se va transformando la energía. Pero por ahí había algo que le daba comida a ella, la muchacha de la bicicleta. Cómo se transforma un tipo de energía en otra. Igual puedo cambiar aquí y poner un bombillo. Entonces vemos cómo se enciende el bombillo.
¿Les interesa que les pase ese enlace? Igual esta página tiene muchas simulaciones. De energía potencial y cinética, que es lo que vamos a estudiar la próxima semana, también hay una simulación. Ya voy, tengo acá una... Sí, profe, está bien interesante. Sí, es